Según el medio español La Vanguardia, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tras Estados Unidos y la Unión Soviética salir victoriosos de dicha guerra, se inició la Guerra Fría, un enfrentamiento político, social, económico y militar liderado por las grandes potencias mencionadas, por lo que se le conoce a la Guerra Fría como una continuación de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos y la Unión Soviética pelearían en las próximas décadas del 1945 al 1991 por quedarse con la mayor cantidad de territorio alrededor del planeta. En esta sucesión se encontraba por un lado la Unión Soviética, buscando crear un mundo comunista, mientras que Estados Unidos buscaba esparcir el capitalismo. Distintos países salieron afectados de este conflicto y Afganistán era uno de ellos, ya que en el año 1979 la Unión Soviética invadió este país adueñándose de su capital, Kabul, por lo que ya Afganistán formaba parte de la Unión Soviética y es en este momento donde comienza todo lo que hoy en día ha vuelto a salir a la luz. De acuerdo a la BBC Mundo, de esta forma, 10 años de guerra después, entre los afganos y los soviéticos, en el 1989, estos se rinden y deciden retirarse de Afganistán. Ahora, el problema recae en que al terminar la guerra afgano-soviética, donde los afganos luchaban todos juntos en contra de un solo enemigo, ahora combaten entre ellos para ver quién se quedaría en el poder. Esta guerra civil duró entre el 1989 hasta el 1996, puesto que durante la guerra civil uno de los grupos cometió abusos y agresiones hacia los habitantes de los pueblos gobernadores. Por ejemplo, está el caso de Kandahar, en donde los mujahideen cometieron actos criminales, incluyendo la violación de niños. Esto molestó muchísimo a la población, pero especialmente a Mohammed Omar, un joven estudiante del Islam que reunió a otros compañeros estudiantes y en un acto de venganza asesinaron a los responsables y tomaron el control de Kandahar. Este grupo se hizo llamar Talibán, que en español significa estudiante. En un principio fueron apoyados por un gran sector de la población, principalmente al sur de Afganistán. Fue así como en el 1996 lograron capturar Kabul y comienzan a gobernar Afganistán, aunque poco a poco las cosas fueron cambiando y comenzaron a aplicar una ley islámica radical llamada Ley Sharia en todo el país. Y ahora los talibanes oprimían a todas las personas que no fueran de la etnia Pashtun a la que ellos pertenecen. Sobre todo, cometieron abusos y atrocidades sobre los pueblos de la etnia Hazara y sobre las mujeres. Las mujeres ya no tenían derecho a estudiar, no podían trabajar, debían estar completamente cubiertas de los pies a la cabeza, era ilegal que se maquillaran y el entretenimiento o cualquier medio de esparcimiento era ilegal. Además de todo esto, un hombre millonario de Arabia Saudita llamado Osama Bin Laden fue recibido y protegido por los talibanes para instalar dentro de Afganistán unos campos de entrenamiento para su grupo terrorista llamado Al-Qaeda. Fue así como a finales de los 80, Osama Bin Laden planeó y ejecutó los primeros ataques terroristas en contra de los Estados Unidos, ya que este tenía otro tipo de conflictos contra ellos. El 11 de septiembre del 2001, el mundo fue testigo de uno de los ataques terroristas más trágicos de toda la historia, el famoso atentado de las Torres Gemelas. Posteriormente del ataque, Osama Bin Laden se responsabilizó del mismo. En consecuencia, Estados Unidos exige una venganza contra ese terrorista. El entonces presidente de este país, George Bush, exigió a los talibanes que en aquel entonces gobernaban Afganistán a entregar a Osama Bin Laden y a todos los miembros del grupo terrorista de Al-Qaeda. Pero los talibanes se negaron, conforme al medio español El País. Así que Estados Unidos declaró una guerra, no contra Afganistán, sino más bien en contra del terrorismo, y mandó a su ejército a capturar y o matar a los líderes de Al-Qaeda y de los talibanes.
Y justo aquí es donde entra la confusión que ha perdurado con el tiempo de que Estados Unidos invade un pueblo inocente, cuando la realidad es que Estados Unidos sacó a Afganistán del régimen talibán, buscando devolverle sus derechos a todas las mujeres, además de darle al resto de los ciudadanos un respiro de paz a las etnias más vulnerables. Después del año 2011, cuando el ejército estadounidense logró matar a Bin Laden, los ciudadanos estadounidenses perdieron el interés en esa guerra y ya no encontraban motivos para seguir estando ahí. Después de la muerte de Osama Bin Laden, las operaciones se enfocaban en entrenar y equipar al ejército afgano para dejarles el país en sus manos. Pero conforme pasaban los años, los ciudadanos norteamericanos se molestaban por tener que estar gastando impuestos en estos entrenamientos. Fue así como el presidente Obama comenzó con los planes para retirar a Estados Unidos de Afganistán, y luego Trump en su gobierno negoció con los talibanes que la salida definitiva sería el 1 de mayo de este año 2021, con la condición de que mostraran un comportamiento positivo y no cometieran atentados ni abusos contra los civiles, acciones que no cumplieron desde un inicio. Aunque parece que a Estados Unidos no le importó, ya que estaban pendientes a la reelección de Donald Trump, al final este partido perdió y el nuevo presidente, Joe Biden, retomó el plan de retirada. Pero cambió la fecha límite hasta el 11 de septiembre del 2021, casualmente fecha donde se cumplen 20 años del atentado de las Torres Gemelas. Sin embargo, para el mes de mayo se sentía la tensión dentro de Afganistán, porque más de la mitad del ejército estadounidense y aliados ya se habían retirado. Los talibanes no estaban respetando el acuerdo de paz y en cuanto vieron la oportunidad y sintieron la ausencia y desinterés de Estados Unidos por hacer algo al respecto, comenzaron a atacar primero a los pueblos más vulnerables, luego ciudades medianas y por último, a gran velocidad, atacaron las ciudades principales para finalmente capturar a Kabul, capital de Afganistán, y con esto invadir todo el país por segunda vez. El futuro es incierto, pero poco alentador, ya que de entrada las mujeres acaban de perder sus derechos al haber regresado a la ley Sharia que los talibanes implementaron hace 25 años, cuando tomaron el país por primera ocasión. Bajo esta ley islámica radical, ya hablamos que las mujeres no pueden trabajar, estudiar, salir de sus casas y estar descubiertas, mientras que los hombres que no tengan barbas serán castigados con cárcel y torturas, y todo el que cometa actos contrarios a las creencias de los talibanes podrían ser castigados con humillación pública, ejecuciones, entre otros. Por lo que para los que no lograron escapar, las posibilidades de llevar una vida digna se han vuelto nulas. Esta invasión significa una amenaza a los derechos de niñas y mujeres afganas, por lo ya comentado. Por consiguiente, en la actualidad, buscan escapar de dicha realidad en busca de mejores condiciones de vida. Tal vez se desconoce que además de los atentados del 11 de septiembre, los grupos terroristas protegidos por los talibanes han realizado otra cantidad de ataques alrededor del mundo durante los últimos 20 años. En lugares como Bélgica, Turquía, París, Londres, Indonesia, entre otros.